Vamos a ver, hoy yo soy Fernando, hoy vamos a hablar en la Academia English on de Astillero de las oraciones de relativo. Las oraciones de relativo son realmente dos oraciones que decimos juntas para hablar menos. Yo digo, ese chico está allí, ese chico come pipas. Ahí, en esas dos frases hay un elemento repetido que es ese chico. Así que podría hablar menos uniéndolo en dos frases y comiéndome el primer elemento. Podrías decir, ese chico que está allí come pipas. Y no tengo que repetir ese chico. Así que hacemos las frases de relativo para hablar menos. Son las frases que están unidas, dos frases que están unidas por qué, dónde, el cuál, qué. Los relativos en inglés son who, que usas cuando te refieres a personas. Esa mujer que vive allí pesca muy bien, por ejemplo. Te refieres a una persona. Which, con H, which, tiene una H, todo el mundo se olvida de esta H. Which pertenece a la misma familia que who, when, where, y todas esas palabras son WH. Pues which es cuando te refieres a una cosa. Las estanterías que te dejé el otro día son de Ikea, por ejemplo. Y that sirve cuando te refieres a una cosa y también cuando te refieres a una persona. Sirve para los dos. Pero yo os digo, no uséis that. Conoced that, porque os va a salir, pero no lo uséis. ¿Por qué? Primero, porque eleva el nivel de tu lenguaje no usar that. Porque demuestras que sabes lo que hay que poner cuando hay que ponerlo, si usas who y which, y también porque sube el nivel de tu expresión. Y aún más importante, porque hay dos clases de oraciones de relativo. Y en una de las clases, en las no definitorias, no podéis usar nunca that. Así que, si os acostumbráis desde el principio a no usar that, luego no os equivocaréis. Es más seguro no usar nunca that. Después tienes también when, where. El más difícil que es whose. Y también puedes tener whom, pero la verdad es que sí está muy pasado de moda. Pero bueno, en fin, lo enseñan todavía en los institutos. Who, which, when, where. ¿Veis que coincide con los adverbios interrogativos? Bien. Y con los pronombres interrogativos, también puede ser pronombre. De acuerdo, entonces. Tenemos dos clases de oraciones de relativo, las definitorias y las no definitorias. En los institutos les llaman defining y non-defining. Bueno, pues el nombre sirve de algo. O sea, los nombres que se le dan a las cosas deben ayudaros si os explican por qué. Las no definitorias es que no definen de quién estás hablando y las definitorias sí definen. Es decir, en las definitorias, si tú quitas la frase de relativo, no tienes ni idea. No te hallas de quién se trata. Por ejemplo, si yo te digo, las chicas que vinieron ayer llevan trajes azules, por ejemplo. Si quito yo que vinieron ayer, me queda en las chicas llevaban trajes azules. ¿Las chicas qué chicas? Muchas chicas pueden llevar trajes azules. ¿Quiénes son las chicas que llevaban trajes azules? Respuesta, las que vinieron ayer. Luego, ¿veis? Las que vinieron ayer me define quiénes son las chicas a las que me estoy refiriendo. Esa es una oración de relativo definitoria. Ahora, si os digo, María, que ya sabes que nunca come carne, pidió berenjenas en el restaurante. Si quito que nunca come carne, la frase tiene totalmente sentido. María pidió berenjenas en el restaurante. Pues sí, lo entiendo. ¿Quién lo hizo? María. ¿Y qué hizo? Pues pidió berenjenas. El que nunca come carne va entre comas. Y es como que te añado, ¿sabéis? Como que te añado algo de información. Todas las frases de relativo no definitorias podrían encabezarse por dicho sea de paso. María, que dicho sea de paso, nunca come carne, coma, pidió berenjenas. ¿Veis? Las comas que pones en medio es porque estás metiendo una frase metida en otra con calzadores. Los calzadores son las comas. Para meter una frase en medio de la otra. Bien.
Bueno, pues ya hemos dicho casi todo lo que hay que decir. En las frases que son definitorias, las que no van entre comas y las que necesitas saberla para enterarte, puedes utilizar who, that y which. En las que van entre comas, no puedes usar that. Vamos a ver. María, que dicho sea de paso, es vegetariana, no pidió carne. Pero... esa mujer, quien pidió carne es María. ¿Veis? O mejor incluso, bueno, de Guman, la mujer que pidió carne es María. ¿Quién era María? La que pidió carne. La frase de relativo me permite identificar a María. ¿Quién es? ¿La que pidió carne o la que pidió berenjenas? O... Bien. Por cierto, debe ser otra María, porque esta María es vegetariana. O sea que esta debe ser otra. Con lo cual, fijaos, así distingo las dos Marías. Yo sé que son distintas Marías, porque esta pidió carne. ¿Notáis cómo me define la frase de relativo? Bien. Luego, si estáis hablando, luego tenéis hablando... estas son exactamente igual que en español. Cuando hablas de tiempo, dónde, cuando hablas de cosas o no. O sea, de sitios, o sea, cuando hablas de sitios o no, ya veréis. Y whose y whom, ahora os lo explico. Where os van a decir que los utilizáis siempre que habléis de lugares, pero no tiene que ser siempre que habléis de lugares. Si dices, la casa donde vivo es preciosa, pues sí, pondrías where, porque estás hablando, la casa la estás tratando como un sitio. Pero ahora si dices, la casa que me dejó en herencia mi tía Ágata es preciosa, ya no estás tratando la casa como un sitio, sino como un objeto. Igual que te dejó la casa, te puedo dejar un coche o un loro. ¿Veis? De hecho, en español dices la casa que. ¿Notáis? Pues ya está. Si en español decís la casa que, en inglés va a ser the house which. Pero si decís la casa donde, pues va a ser where. ¿Veis? La pista donde juego al tenis, pues where. Pero la pista que está al lado de mi casa, pues which. Igual que en español. Bien. Y luego tenemos whose y whom. Whose no debería ser difícil. Who significa cuyo. Cuando es para preguntar de quién. Who significa cuyo. Nada, es exactamente igual que en español. Lo que pasa es que en español no usamos cuyo casi nunca. O sea, la dificultad está en que nosotros ignoramos este recurso. No decimos, la mujer que tiene un hijo trabajando en la presa es de Asturias. O sea, perdón, decimos eso, la mujer que tiene un hijo trabajando en la presa es de Asturias. No decimos la mujer cuyo hijo trabaja en la presa es de Asturias. Lo tenemos, de hecho tenemos en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no me quiero acordar, pero no solemos usarlo, solemos saber qué tiene. Bueno, pues toda la dificultad está en esa, en que no se me ocurre. No se me ocurre en español usarlo y por tanto no se me ocurre en inglés. Pero podemos usarlo en nuestro beneficio. En general, cuando no sepáis cuál es el relativo que tenéis que poner, lo más probable es que sea cuyo. Porque cuyo es el que no se te ocurre. También otra pista que tenéis muy clara es que hay una idea de posesión, puesto que cuyo es una mezcla de posesión más who. De hecho, se ve. Whose. Whose, whom y who es la misma palabra. Luego si queda tiempo lo explico. Pero bueno, es la misma palabra. Vamos a ver, entonces.
Una persona uy, se me ha olvidado. Whose car. Una persona cuyo coche no se ha roto en 20 años es muy afortunada. ¿Veis? Sería una persona que tiene un coche que no se ha roto en 20 años es muy afortunada. Bien, pues es como en español, pero la cosa es que se nos ocurra. De acuerdo. Y nos queda whom. Whom es who acusativo, es un a quién, y ya tiene o sea, tiene implícito que es un a quién. Eso se olvida, ahora todo el mundo dice who. Lo normal es que la gente ponga who y una preposición. Vamos a ver. Esos hombres a quienes tú estabas hablando vienen de la India, son de la India. Esos hombres quienes tú estabas hablando a vienen de la India. ¿Veis cómo el a quién lo he rebotado al final? Lo he puesto aquí el tú. La frase tendría que ser to who, debería ser, que no es, pero to who you were talking to. Pero eso no suena horrible, to who. Os he explicado en otro vídeo que como no tienen signo de interrogación al principio de la frase, tienen que hacer que la frase empiece siempre por algo que indique que es pregunta. Que puede ser un verbo, que está dado la vuelta, con el caso de to be y sus amigos, o do, does o did, o una palabra que nos indica que es pregunta. When, how, who, etcétera, etcétera. Entonces, si empieza la frase por to who, no vendría bien. ¿Cómo os enseñaron cuando erais pequeños y pequeñas de dónde eres? Where are you from? ¿Os acordáis? Where are you from? ¿De dónde eres? Pero no, ahí no dice de dónde eres. Ahí dice, ¿dónde eres tú de? ¿Lo veis? El de está al final. No dice from where are you, sino where are you from. Y es porque queda horrible from where are you. Y queda horrible porque where me indica, desde el principio de la frase, me indica que es pregunta. Pero from no. ¿Sabéis? Si pongo from delante, no sé desde el principio que es pregunta. Así que por eso lo rebotan al final. Rebotan la preposición que hay delante de when, what, etcétera, etcétera. Como en what's the weather like. ¿Qué es el tiempo como? Like es como, además de gustar. No dice like what is the weather, sino what's the weather like, con el like rebotado. O what are you waiting for, o cosas de estas, en fin. Entonces, esa misma cosa que ocurre con las oraciones de interrogativa, con las interrogativas, lo mismo se transfiere a las frases de relativo. Porque son dos frases, ¿os acordáis? Son dos frases unidas por el relativo. Así que al principio de esta frase le queda muy mal que haya un to o un when o lo que sea delante de who. Les queda muy mal to who. Y hacen como en las preguntas, la rebotan al final de su frase. Recordad que son dos frases. La rebotan al final de su frase, que es who you were talking to. Aquí empieza la otra frase, come from India. ¿Bien? Bien. Pero, si no queréis rebotarlo, si queréis hablar en más antiguo y en más formal, las leyes, etcétera, etcétera, podéis no rebotarlo, en el caso del who, pero entonces hay que poner whom. Eso es. Si queréis poner una preposición y delante who, o sea, delante de who, el who ya no es who, es whom. Es decir, si te pones tan formal y tan subido, tan subida, como para poner la preposición delante del who, te tienes que poner totalmente subida y poner to whom. ¿Veis? Siempre que pongáis una preposición delante del who, no solo en las oraciones de relativo.
Ujú. Eh, Nosotros invitamos a muchas personas, algunas de los cuales eran famosos. ¿Veis como if of? Pues yo no puedo poner of who, tengo que poner of whom. ¿Sabéis? Bien, pues eso es la cosa, es con whom. Si ponéis una preposición delante de who, tiene que ser whom. Vale. Ya queda poco. Ya queda poco. Queda el tema de ¿cuándo eliminar el relativo? Puede ser que el relativo se elimine, que lo quites. Puede ponernos un ejercicio de pon el relativo que falta, pero si hace falta, y si no, lo quites. Lo quitas. Bien. Bueno, pues lo primero es que solo se puede eliminar who, that y which. Los de abajo no son eliminables. Es normal, porque si no perderías el significado. Entonces, who, that y which son eliminables. ¿Y cuándo se pueden eliminar? Pues es simplemente cuando después del relativo va directamente otro sustantivo, otro sujeto. La cuestión es si son sujeto o no. Si después del relativo va un verbo, no lo puedes quitar. Pero si después del relativo va un sustantivo, sí. No, mejor que dos cats. Es que si pongo dos ya los estoy. Bueno, no se me ocurría qué decir, así que eso mismo. Los gatos que yo cogí de la calle son preciosos. ¿Veis que después de which hay un sujeto? Hay. Pues ya está. Si hay un sujeto, se puede quitar. The cats I took from the street are beautiful. ¿Veis? Ahora, los gatos que cogieron comida de la cocina son preciosos. ¿Veis que ahora después del which ya no va un sujeto? Ya no va ningún sustantivo, va directamente un verbo, took. Entonces, eso significa que el sujeto de ese took es el which. Y por tanto, como sujeto que es, no lo puedes eliminar. Si después del relativo, who, that o which, va un verbo, no lo puedes quitar. Si después va un sustantivo, un nombre, sí lo puedes quitar. Eso es todo. Un último detalle, por si acaso, que a veces os puede liar. Hemos dicho que las oraciones de las no definitorias van entre comas, pero puede ir entre coma y punto. Thomson y Martinet llaman a esas conectivas, pero bueno. Thomson y Martinet son dos autoras de una gramática inglesa muy famosa desde hace muchos años, muy buena. Entonces, por ejemplo, casi la que he puesto antes también valdría. Coma.
le explicamos el asunto a Pepe, quien lo entendió totalmente. ¿Veis? Aquí es una de relativo no definitoria, porque la podía quitar. Le explicamos el asunto a Pepe, punto. Añado información diciéndote que quien lo entendió perfectamente. Entonces, como es no definitoria, va entre comas, pero es que aquí se acaba. ¿No veis? Aquí no sigue la cosa, así que ya se acaba la oración. Por eso va entre coma y punto. Pero es lo mismo que las otras. ¿Vale? Creo que no hay nada más. ¿Falta algo? ¿No? Vale, pues eso es.